Hola, profe. Bueno, no podía entrar con el teléfono. Ahí está. ¿Cómo están? ¿Bien? Genial, ahí me están respondiendo por el chat todos. Bueno, vamos a esperar un poquito que se conecte algún otro compañero. Hola Camila, ¿cómo estás? ¿Pudiste conectarte, Camila? Están todos mudos hoy. Ah, yo estaba hablando, pero estaba silenciado desde la página. Sí, 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 ahora sí. No tenía no tenía el teléfono prendido y con la compu de escritorio no tengo ni cámara ni micrófono. Así que bueno, ¿quién me habló? ¿Cristian? No, yo, Pablo Costa. Pablo Costa, bueno, Pablo. ¿Cómo andan? ¿Bien? Sí, sí, disfrutando el fresco. Se vino el fresco. Pablo Costa, sos Snoop, ¿no? Sí, 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 yo mismo. Voy a tomar nota de quiénes entraron. Pablo Jara. ¿Quién es Gonzalo, tu apellido? ¿Me decís? Gonzalo Rives. Bien. Gonzalo Rives, a ver qué más por acá. Bueno, a Diana ya la anoté. Cristian Márquez. Camila Castejón. Alex Correa. Bien. Bueno, vamos a esperar un poquito a ver si se suma algún otro compañero. ¿No tuvieron clases de análisis? No, no, hoy no tuvimos. No, igual hace acá, ya que sean 2 o 3 semanas que no se conecta. Y están practicando, pero les manda ejercicios para practicar el profe. No, no manda. Hasta ahora no está mandando. Lo último que mandó fue algo que ya hace como 2 semanas lo entregamos y después no mandó más nada nuevo. Explicó un tema nuevo, pero no mandó ejercitación sobre eso. Bueno, bueno. Eso es bueno que lo hagan saber también, comuníquenselo al profe, a ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Por qué no hay actividad, por qué no hay movimiento en la plataforma, por qué tiene problemas para conectarse. Y el tema es que después no les caiga todo junto tampoco, ¿no? Hoy me mandó un mensaje la directora, ¿sí? Por ahí ya se enteraron por otro medio. La plataforma va a dejar de funcionar esta noche, así que no suban nada, porque si suben algo puede perderse, ¿sí? Van a migrar a otro host, ¿sí? Van a hacer hosting en otro sitio, ¿sí? Entonces, bueno, al hacer la migración muchas veces puede ocurrir que se pierdan datos. Así que traten de no subir nada hoy y esperen hasta mañana que la plataforma funcione un poquito mejor. Es lenta la plataforma, ya lo charlamos algunas veces. A mí puntualmente me cuesta subir videos, tardan mucho los videos en subirse. Hola Gisela. Sobre todo Daniel, ¿cómo estás? esto del título continental de Boca, en un mano a mano y no ríe. ¿Quién habla? No lo escucho. ¿Quién habló? Bueno, Hola, profe. Buenas tardes. ¿cómo estás Gisela? Buenas tardes. ¿Bien? Bien, profe. ¿Usted? Bueno, bien, bien, todo bien. Acá andamos, Me sí. alegro. Con ganas de arrancar, sí, y bueno, charlar un poquito de la última guía que compartí. La pudieron leer, la guía de la teoría de las etapas, ¿no? Eh,
no piensen que todos los sistemas tienen 6 etapas, no es así. Pero bueno, hay distintas etapas que tienen características comunes en todos los sistemas. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué hace Francisco? ¿Cómo estás? ¿Todo bien vos? Bien, bien, acá andamos también. La idea es que sepan reconocer más o menos cómo es que va evolucionando un sistema, ¿sí? Eh, ¿Leyeron la guía o no la leyeron? Yo la leí hoy, eh, pero con una leída no lo pude entender mucho, pero sé a qué se refiere. Bien, ahora por ahí marcando algunas pautas de estudio, la idea justamente es esa, que comprendan qué se quiere decir con esa guía, ¿no? Lo que les digo, no vayan dejando la lectura de la materia para la última semana, ¿sí? Por más que el parcial va a ser un parcial domiciliario, ¿sí? Y que lo van a resolver en la comodidad de su casa, con los apuntes a la vista, siempre es mejor que al momento de llevar adelante la evaluación ya haya algo asimilado, ¿no? El profe me está preguntando esto, esto lo tengo resumido acá, y listo, vas a hacer que tu producción académica sea mucho mejor, ¿está? No dejen todo para último momento. Bien, somos unos cuantos más, ya somos 13. Así que bueno, saben que hoy me acordaba que, en realidad me acordé la semana pasada, el año pasado cuando cursaba con los chicos introducción a los sistemas de información, todas las semanas llevaba una efemérides, ¿sí? Una efemérides. Hola Mónica. Una efemérides es un acontecimiento. Hola, ¿qué haces, Mónica? Es un acontecimiento importante que ocurrió un día como hoy, pero en otro año de la historia, ¿no? Y bueno, puntualmente la tecnología relacionada con la computación y con las comunicaciones tiene mucho para contarnos, ¿sí? Y bueno, hoy me puse a buscar alguna efemérides que pueda llamarles la atención y encontré esto. ¿Jugaron alguna vez al Quake? ¿Lo conocen el juego, el Quake? Quake se escribe. El Quake Champion, ¿puede ser? Del de Lo cagarse a jugué. Lo escuché hablar, pero nunca lo jugué, profe. O sea, lo vi, pero nunca me metí a nada de eso. A ver, voy a buscar acá una dirección. Les voy ¿Vos a... hablas del juego del Quake de violencia? Y es un juego, sí, en primera persona de disparos, sí, hay Sí, algo de sí, violencia. el Quake 3, sí, sí, que es de realidad 3D. Exacta. Bueno, calidad 3D. Escuchá esto. Yo acá les voy a dejar un link para que lo vean, ¿sí? El Quake se creó un día como hoy, pero en el año 96, ¿sí? Cuando las computadoras no tenían un procesamiento gráfico como el que tienen hoy en día, ¿no? Los jueguitos muy pixelados, parecidos a los que se ven en la película Pixel, ¿no? O al que es de mi época se va a acordar del Pac-Man o del Kung Fu Master, donde esta potencia que tienen los procesadores de manejar canales de 128 bits, en aquella época los canales eran de 8 bits, ¿sí? O sea que ese canal tenía que servir para transmitir video y sonido entre el juego, el micro, el hardware. Pero ¿por qué se los traigo como una efemérides? Porque fue el primer juego donde podíamos hacer intercambios en red, ¿sí? Podíamos jugar contra otros rivales en red, ¿sí? Uno de los primeros que tuvo esa intención de poder jugar en línea contra otros competidores, ¿sí? Estoy hablando en el 96, casi 30 años atrás, 24 años atrás, ¿sí? Bueno, mucho tiempo. Me pareció importante una efemérides llamativa, como para romper el hielo y entrar a hablar de la materia. Hola Victoria, buenas tardes. Después, bueno, justo mañana se conmemora otro aniversario de la muerte de Alan Turing,
¿sí? Es importante que lean, ustedes que van a entrar en el ámbito de los sistemas, que lo conozcan a Turing, ¿sí? Solamente hoy se los nombro. La verdad que tendríamos que dedicarnos una clase a hablar de Alan Turing. Cuando abordemos inteligencia artificial, que me gustaría hablar de inteligencia artificial este año, lo vamos a traer a Alan Turing porque fue un genio que tuvimos la desgracia de que no haya sido contemporáneo con nosotros, de que no haya nacido con toda esta inmensidad de hardware y de elementos de computación y de telecomunicaciones que tenemos. Bien, aguárdenme 2 cachitos que voy a buscar un vasito de agua y vengo, ¿sí? Dale. Bueno, Bueno, acá estamos de vuelta, ¿sí? Se me escucha bien, ¿no? sí, perfecto. Bueno, después miren el Quake, ¿sí? Un paréntesis con la materia, pero para que vean cómo han evolucionado. Existe ahora en las consolas de juego de hoy en día, el Quake se puede comprar. Pero bueno, vean la diferencia de lo que es el Quake ahora con lo que era hace 20 años atrás. Bien. Vamos a arrancar compartiendo la pantalla, ¿sí? Y lo que voy a hacer es lo mismo que la vez pasada, ir navegando ustedes la guía esa de lectura que les compartí la semana pasada, con algunas etiquetas que los van a ayudar a entender qué es lo que pasa en cada una de las etapas de un sistema de información, ¿sí? E insisto con esto, acuérdense que no necesariamente van a encontrarse con las etapas y esos nombres, ¿sí? Pero Richard Nolan, ¿sí? Que es un estudioso de los sistemas, ¿sí? Hizo bien en ponerle un nombre a cada una de esas etapas y describir lo que pasaba en cada una de ellas. ¿Por qué? Porque son características que suelen tener cada sistema que se implementa en una organización, ¿sí? Bien. Comparto la pantalla. Buenísimo. ¿Están viendo todos? Sí, yo lo veo. Bien. ¿Hace falta que ponga a ejecutar el PowerPoint o se lee la pantalla? Se lee la pantalla con lo que ocurre Sí, en la profesor. presentación. ¿Se lee? Yo lo leo bien, pero porque estoy en la compu. No sé quién esté con el celular, si lo lee. Bueno, díganme a ver si alguno lo Sí, ve. yo tengo todo bien. Bueno, Yo lo veo de la PC y se ve re bien. listo. Vayamos entonces. Igual la idea es que a partir de esas etiquetas, la idea siempre es ayudarlos a ustedes a comprender qué es lo que quiere decir esa guía, ¿sí? Profe, disculpe, ¿lo podría poner a esto que está mostrando en pantalla completa? Bueno, sí, justamente les preguntaba eso. Porque el chico acá, Gonzalo, pregunta si se puede ponerlo en pantalla completa para que se vea mejor. Eso, exactamente así. Ahí está, listo. Vamos a pantalla completa. Bien, entonces había algunas etapas bien definidas y bien marcadas, ¿sí? Todo sistema tiene un comienzo, ¿no? Piensen que cuando los sistemas llegan a las organizaciones, no hay nada que tenga que ver con ellos antes de su existencia. Entonces existe una etapa de inicio, ¿sí? Una etapa de comienzo. La etapa de inicio es la primera etapa del sistema. ¿Qué es lo que pasa en la etapa de inicio? Características bien presentes en esta etapa, ¿sí? Primero, es una etapa donde aparecen los sistemas en la base de la pirámide. ¿Se acuerdan que la clase anterior hablamos de los sistemas transaccionales y los sistemas del nivel operativo? Bueno,
generalmente, ¿sí? Cuando nos encontramos con estos sistemas, con los transaccionales o los sistemas que están en la base de la pirámide, tenemos que pensar que estamos en la etapa de inicio de un sistema, ¿sí? Recuerden que no tienen que pensar que el sistema solamente es la computadora corriendo un programa. ¿Se acuerdan que un sistema tenía personas, procedimientos, programas, telecomunicaciones, bases de datos? ¿Sí? Bien. Ahí le di permiso a Diana, ¿sí? Bien, entonces, una característica de la etapa de inicio es esta, ¿sí? Que aparecen los sistemas transaccionales. ¿Está? Todavía en esta parte no se hacen muy presentes los sistemas en la computadora. Puede ser que exista una computadora en la organización o que existan computadoras, ¿sí? Pero no para trabajar en sistemas, sino por cuestiones administrativas o de conexión para no estar aislados del mundo, ¿no? Hola Diana, buenas tardes, ahí me saluda Diana. Bien, entonces, tenemos que pensar que estos sistemas transaccionales, ¿sí? Aparecen en la etapa de inicio. Y el área de sistemas no está bien definida todavía. No hay un área de sistemas. El área de sistemas depende del departamento de contabilidad, ¿sí? No sé si vieron organigramas todavía en la carrera, pero cuando reconozcan el organigrama en una empresa, tienen que saber que en el momento de iniciar el sistema, el área de sistemas departamentalizada no existe, depende del área contable, ¿sí? Por eso se los marqué acá. Se los marqué acá, ¿sí? En esta etapa no existe un departamento de sistemas, no hay un gerente de sistemas. Todavía se depende del área de contabilidad. Y una característica muy importante en esta etapa es que hay mucha resistencia por parte de los viejos trabajadores, de los viejos operadores en el área operativa, ¿sí? La computadora viene a desplazarlos en su trabajo. Entonces pasa esto que están leyendo ahí, ciberfobia, ¿sí? Hay como una especie de rechazo hacia la tecnología. ¿Está? Estas son características bien definidas y que deberían comprender de lo que pasa en la etapa de inicio. ¿Sí? Hay una resistencia por parte de los usuarios, no quieren que la computadora los desplace, se piensan eso, ¿sí? Los operadores los trabajadores de la organización. ¿Ah? La computadora nos quita la fuente de trabajo. No, tendremos que adaptarnos para formar parte, ¿sí? De estos cambios. Los sistemas, el área de sistemas no está definida todavía en la organización, no está departamentalizada, depende del área contable. Y es muy común que aparezcan los sistemas transaccionales. ¿Está? ¿Alguna duda para consultarme? La etapa de inicio es una lectura mínima. A esto que yo les conté no le tienen que agregar mucho más, ¿sí? Lo que intento que comprendan es que estas características tienen que ver con la etapa de inicio. ¿Sí? Sí, sí. Bien. La segunda etapa se llama la etapa de expansión o de contagio. ¿Cuándo empieza? Una vez que termina la etapa anterior, ¿sí? Una vez que los sistemas transaccionales están definidos en la base de la organización, ¿sí? Es ahí donde se pasa a la siguiente etapa. Y hay características nuevas. Esa resistencia al cambio que había por parte de los usuarios ya no está presente en esta etapa, ¿sí? Porque
Esto tuvo que ver con la readaptación del usuario, ¿sí? La readaptación del trabajador en la organización, y las aplicaciones empiezan a proliferar, ¿sí? ¿Ah? Que proliferan es que se multiplican, que hacen el trabajo de la organización más eficiente, ¿sí? Muchas veces esa proliferación, ese crecimiento de las aplicaciones en la organización generan algo de descontrol. O sea, es característico en esta etapa, ¿sí? Que todavía no hay ningún estándar definido para llevar adelante. Perdón, le voy a dar paso a Gabriel, ¿sí? Ahí está. No hay estándares de trabajo bien definidos. Entonces, como que se caracteriza cierto descontrol, ¿sí? Ahora van a ver que seguimos avanzando y todo vuelve a ordenarse, ¿no? Pero es importante que reconozcan esto, esa resistencia al cambio que había en la primera etapa, en esta segunda. Hola Javier, ahí se unió Javier. En esta segunda etapa, ¿sí? En esta segunda Hola, profe, etapa, disculpe la hora. no pasa nada, Javier, buenas tardes. En esta segunda etapa desaparece esa ciberfobia, ¿sí? A ver, Gonzalo me está preguntando algo, perdón. Profe, ¿podría apretar en ocultar en la barra de web? Ocultar. Ahí está. Perdón, Gonzalo, no me había dado cuenta que no se leía el cartel. Ahí está. Bien, entonces, reconozcamos estas características en la segunda etapa, ¿sí? Se multiplican, las aplicaciones dan resultado, ¿sí? Dan resultado. Acá va a aparecer un problema ahora también. Las aplicaciones generan un gasto, hay un costo que tener en cuenta para las aplicaciones. Entonces empieza a presentarse un problema también. Hay que contratar a gente especializada, ¿sí? Hay que contratar a gente que se dedique por ejemplo, a darle soporte a los usuarios de las computadoras, ¿sí? Y también tienen que tener en cuenta que en esta etapa de expansión, lo que se hace en presentes son los sistemas, ¿sí? Los programas, las aplicaciones transaccionales que no se pudieron completar en la etapa anterior, ¿sí? Eso cuando lo lean en la guía van a ver que lo van a comprender bien también, ¿sí? Pero bueno, en esta etapa las características bien marcadas son esas, ¿sí? Reconocer que es un momento donde las aplicaciones empiezan a aparecer dentro de la empresa. Toda esa proliferación, toda esa multiplicación genera cierto descontrol, porque todavía no se pudieron implementar los estándares de trabajo. ¿Está? Miren, yo trataba de hacer, la vez pasada, creo que Pablo me había preguntado, profe, ¿y algún sistema que exista en el nivel estratégico? Hoy pensando en esta clase que quería compartir con ustedes, recordaba, yo trabajé, les conté a ustedes, mucho tiempo, casi 20 años, en un centro de cómputos donde existían supercomputadoras. ¿Sí? Les conté de las dimensiones de los microprocesadores. ¿Sí? Ese centro de cómputos era el centro de cómputos de la Policía Federal. ¿Sí? Una sala para operar lo que era, valga la redundancia, la consola de operaciones de toda la Policía Federal. ¿Sí? Había una sala que era exclusiva de almacenamiento, ¿sí? Así como ustedes piensan que la computadora que están usando ahora para hablar conmigo tiene un monitor y tiene un gabinete con un disco rígido y un microprocesador, esta supercomputadora de la que yo les hablo era una supercomputadora que ocupaba metros cuadrados, ¿sí? Y que una oficina en el centro de cómputo era la sala de operaciones, y otra la sala de impresión, y otra la sala de almacenamiento, ¿sí? Bien. Y me puse a pensar, en esa época en que trabajé en la Policía Federal, que
por ejemplo, cuando las personas tenían que sacar el pasaporte o la cédula de identidad, que era un documento que entregaba la Policía Federal, ¿sí? Había un sistema implementado, ¿sí? Pero que no tenía muchas computadoras. El sistema tenía personas que trabajaban, tenía recursos, tenía procedimientos, ¿sí? Y pensaba, por ejemplo, en aquella manera de en que las personas dejaban sus huellas digitales, ¿sí? Se guardaban en unas cartulinas, ¿sí? Con 5 divisiones arriba y 5 divisiones abajo, ¿sí? Las dos primeras para los pulgares izquierdo y derecho. Las dos segundas para los pulgares, perdón, para el índice izquierdo y derecho, ¿sí? Y en esa planilla se iban guardando las huellas digitales, ¿sí? Se almacenaban o por un número de orden o por un número de documento del que realmente desconozco, porque no trabajé nunca en ese sector. Pero existía un sistema dactiloscópico que se encargaba de guardar las huellas de las personas, ¿sí? Y había personas que tenían una lupa, ¿sí? Y se encargaban de ver si esa huella no estaba guardada en los ficheros de los delincuentes. ¿Por qué? Porque si había coincidencia, ¿sí? Esas huellas tenían que ser remitidas a la justicia y esa persona que iba a hacer el pasaporte tenía que ser detenida porque estaba siendo buscada por un delito, ¿sí? Era un sistema donde no había computadoras y funcionaba, ¿sí? Y las personas tenían su pasaporte y podían viajar y tenían su cédula y podían andar por la calle, ¿sí? Y si aparecía algún delincuente se lo detenía, o si había alguien que estaba siendo buscado por la justicia, también podía ser detenido, ¿sí? Y yo pensaba, a ver, Pero, muchas profe, veces... Sí, entonces, ese pregunten. sistema era más lento, ¿no? Disculpe. Disculpe que lo Uf, interrumpa, era mucho más lento, ¿no? decime quién sos, quién preguntó. Javier. Javier, sí, Javier, pero ¿por qué era mucho más lento? Porque el procesamiento lo hacía un ser humano, ¿sí? Era un sistema que estaba funcionando, que cumplía su función. Bien, yo entré a trabajar a fines de los 90 en ese lugar, ¿sí? Me agarró el cambio de siglo eh, adentro de ese centro de cómputos. Bueno, después les sigo contando. Entonces, el, el sistema funcionaba, Javier, claro que funcionaba. Lento, pero funcionaba. Muchas personas encargadas de tomar las huellas. Esa era su tarea, tomar las huellas y guardarlas. Muchas personas encargadas de distribuirlas, ¿sí? Y después había personas específicas que se encargaban de leerlas. Por ahí la persona que leía la huella, perdón, la persona que tomaba la huella, no era una persona que tenía el conocimiento para leerla, una huella, ¿sí? Saben que la huella digital es un invento argentino, ¿sí? La lectura de la huella digital es un invento argentino, ¿sí? Eh, bien. Profe, también como las firmas electrónicas. Bueno, algo con eso tiene que ver, sí. O sea, las firmas electrónicas también implementaron acá en Argentina o ya era. No, no. No, mira, que yo sepa no, ¿eh? Ah, ok. Que yo sepa no. La firma electrónica, más adelante cuando hablemos de seguridad informática, también la vamos a ver, ¿sí? Ahora, fíjense ustedes, ¿sí? Que la sociedad evolucionó, ¿sí? Los habitantes que había en el 80 o en el 70, cuando se implementaban, se llevaba adelante este sistema, ¿sí? No era la misma cantidad de gente que viajaba en el 2000. Entonces el sistema hubo que informatizarlo, ¿sí? Y seguramente ese sistema habrá tenido una etapa de inicio. Y seguramente los operadores habrán pataleado, ¿sí? Por esta ciberfobia que tenían, ¿no? Uy, viene la computadora a desplazar nuestro trabajo. Y sí, y me imagino que esas personas pensarían, voy a dejar de sacar huellas y tendré que ir a la calle, a trabajar como policía en la calle, ¿sí? Bien,
les traje un ejemplo como para que podamos ir comprendiendo, ¿no? Que un sistema no siempre es computación, ¿sí? Profe, disculpe, cuando usted dice que uno pierde el trabajo, que esa persona pensaba que iba a perder el trabajo, ¿también podría Sí, pensar que podría trabajar con ese sistema, con la computadora y hacer ese tipo de operación, él mismo pero trabajándolo? También. claro, sí, pero ¿sabés cuál es el problema? Que el trabajo que hacían 100 personas lo hacían 10 computadoras, ¿sí? Entonces había mucha gente que iba a sentirse relegada, ¿sí? Es un poquito lo que nos está pasando ahora en torno a esta sociedad digital en la que estamos transitando. Yo recién les decía que no todos los sistemas tienen computadora, ¿sí? Históricamente pasó eso. Hoy en día, si no tengo una computadora o si no me apropio de las tecnologías de la información y las comunicaciones, voy a quedar relegado, ¿sí? ¿Tá? Pero bueno, recuerden esto, desde la teoría un sistema puede funcionar sin computadoras, ¿sí? Desde la práctica, y yo creo que si hoy no tengo conectividad o no tengo herramientas que me permitan ser más eficiente, voy a quedar retrasado, voy a quedar a un costado, ¿sí? Y el sistema me va a pasar por encima. Bien, bueno, después cualquier cosa traigo de vuelta este ejemplo del sistema dactiloscópico que puede servir, ¿no? Más o menos la idea de la segunda etapa, la etapa de expansión, ¿sí? Se comprende, ¿no? ¿Sí? Esto de que las aplicaciones se van a empezar a multiplicar, van a empezar a crecer, ¿sí? Eh, Piensen que por ahí también la persona que tomaba una huella en un papel, ¿sí? Le hacía pintar las huellas dactilares de negro con tinta china a la persona. Esa persona ese operador tuvo que aprender a manejar un lector de huellas, ¿sí? Y a trabajar en un sistema que escanea las huellas. ¿Está? ¿Sí? Y por ahí aparecen aplicaciones que después permiten compartir esas huellas con otros sistemas, ¿sí? Bien, pero vamos a dejar eso para un poquito más adelante, ¿sí? Eh, Voy a pasar a la tercera etapa. La tercera etapa se llama la etapa de control, ¿sí? Es la etapa de control o de formalización, ¿sí? Eh, y acá realmente es donde se empieza a ver la evolución de la informática, ¿sí? La empresa, la pyme, supónganse que los contratan para trabajar en una pyme, donde no hay acceso a la tecnología, ¿sí? Cuando ven que realmente la informática se hace presente en el sistema que están llevando a cabo, ¿sí? Y empiezan a evolucionar, se tienen que darse cuenta que ya están en una etapa de control. Necesito controlar lo que está pasando, ¿sí? Es evidente la evolución de la informática. Tan evidente es que, ¿se acuerdan que les dije al principio que sistemas dependía del departamento contable? ¿Que no había un gerente de sistemas? Bueno, en esta etapa ya está departamentalizado, ¿sí? El área de sistemas, ¿sí? Y existe un gerente que se encarga del área. Empiezan a aparecer los estándares. Estándares quiere decir hay que trabajar de esta manera. Esos procedimientos hay que estandarizarlos, ¿sí? ¿Para qué? Para poder conseguir ese control. ¿Bien? Y también es importante que sepan que en esta etapa aparecen las interfaces automáticas. ¿Qué quiere decir eso? Que los distintos sistemas empiezan a comunicarse entre sí, ¿sí? El resultado del procesamiento de un área, de un sistema, puede resultar útil para otra área, ¿sí? Entonces, lo que sale de un sistema se puede usar en otro. Y son los mismos sistemas
los que se conectan entre ellos para poder tomar esos datos. ¿Sí? Ya no aparece tanto la persona cargando los datos. ¿Está? Características de la etapa de control. ¿Sí? La informática está bien presente ya en la organización, es importante, ¿sí? Se departamentalizó el área de sistemas, existe un gerente, ¿sí? Y bueno, esto de los estándares para poder conseguir ese control. Asocien estándares con control. Si no, cualquiera lleva adelante algún proceso, alguna tarea, no está estandarizada y no se entiende o no va de acuerdo con lo que está planeado en la organización, ¿sí? Es una etapa de estándares, ¿sí? Bien. La etapa de integración es muy simple, ¿no? Y tiene que ver un poquito también con la etapa de control. Por eso yo les decía, no se queden con que sí o sí se van a encontrar con una etapa bien definida, ¿sí? Esto está bueno para que conozcan qué es lo que pasa desde que un sistema comienza hasta que madura por completo, ¿sí? Hasta que consigue su optimización. ¿Está? Pero bueno, una característica de la integración, ¿qué quiere decir? ¿Se acuerdan que en la etapa anterior la informática había evolucionado, se había conseguido poner un gerente en la organización que se encargue, ¿sí? Del área de sistemas, ¿sí? Y esto de integrar tiene mucho que ver con los datos, ¿sí? Cuando trabajen con base de datos, van a escuchar algo que es base de datos integral, ¿sí? O integridad en las bases de datos. Hace falta que esos datos que hay en el sistema sean íntegros. Es importante que la estandarización que se vio en la etapa anterior, ¿sí? Se haya presente aquí también, en esta etapa de integración, ¿sí? Empiezan a aparecer las bases de datos, ¿para qué? Para que no hayan computadoras por todos lados y centralizar la información, ¿sí? Centralizar los datos, que se trabaje en todas las áreas de la organización, porque todas las áreas tienen que tener acceso a la información, ¿sí? Pero que los datos estén íntegros en un solo lugar, ¿sí? Les menciono esto porque es una etapa donde se ve que empiezan a disminuir esos costos que había en torno a la informática, ¿sí? Hace 2 etapas atrás, cuando proliferaban las aplicaciones, ¿sí? Era una etapa de gastos desmedidos. Bueno, ahora al centralizar en bases de datos, ¿sí? Se consigue una disminución de los costos para los sistemas, ¿sí? Y eso ayuda a que aparezcan nuevos sistemas a que permitan trabajar en la organización, ¿sí? Características de esta etapa de integración: aparecen las bases de datos, ¿sí? Quédense con eso, ¿sí? En esta etapa de integración aparecen las bases de datos, ¿sí? Disminuyen los costos, ¿sí? En torno a lo que es hardware y software, ¿sí? Y aparecen nuevos sistemas dentro de la organización. Pensaba en esto que les contaba de la sistematización del sistema dactiloscópico para conseguir las huellas digitales. Eso es cierto, cuando vos te vas a sacar el documento hoy en día, fíjense que es una computadora, digamos, muy pocas veces te pones en contacto con un ser humano para sacar el documento. Está todo informatizado, ¿sí? Y fíjense, base de datos, a lo que ustedes le escanearon en ese sensor de huellas digitales,
¿sí? Automáticamente esos datos fueron a guardarse a una base de datos. ¿Por qué? Porque ustedes seguramente cuando pasaron por ese recorrido que tienen que hacer para sacar el documento, también firmaron sobre un lector de firmas, sobre un escáner de firmas, ¿sí? Y también han dejado sus datos, les han preguntado cuál es su número de documento, dónde viven, ¿sí? Todo eso se va guardando en una base de datos. Tu huella digital, tu número de documento, dónde vivís, ¿sí? Con eso tiene que ver la integridad. ¿Está? Profe, Sí. ¿Quién me quería preguntar? profe, y ahora algo más para agregar. El documento tiene... Javier, Dale, te escucho. ¿se me escucha? Sí, sí, sí. Ahora el documento tiene un código de barra. Y el También, otro día yo sí. estaba haciendo un trámite para un permiso para poder circular y me pedía la aplicación que escanee el documento. Algo más para Claro, aportar. claro. Bien. ¿Quién es el que habló? ¿Javier de vuelta? Sí, sí, Bien, bien, buen aporte, Javier. ¿Sí? De hecho, a ver, fíjense, esto, yo insisto con el momento que nos ha tocado, estamos en la sociedad digital, hay que hacerse cargo de eso. Y el documento ya tiene formalismo en el teléfono también. Hay una aplicación que se llama, ay, no me sale ahora, Contar, creo que es. Bueno, después se las paso, ¿sí? Que tenés el documento digital. O sea, vos estás en la calle y no tenés el cartoncito del documento, ¿sí? Mostrás el celular con el código QR que tiene tu teléfono celular y a la persona que te paró para saber si podés circular le van a salir todos tus datos, ¿sí? Bueno, eh, con esto tiene que ver la etapa de integración. Acuérdense, integración, base de datos, ¿sí? Los datos empiezan a tornarse más íntegros, ¿sí? Cuidar es una, Mónica, cuidar es una aplicación, pero hay otra, la aplicación Mi Argentina, de esa les hablaba, Mi Argentina, esa, Javier, sí. La que dice Mónica de cuidar es una app que nos... perdón, me apareció un mensaje acá, voy a correr esto, ahí está. Me apareció un mensaje de WhatsApp en el teléfono. La aplicación Cuidar, ¿sí? Una aplicación oficial que seguramente se conectará con Mi Argentina. Piensen que todos nuestros datos ya no están más en ficheros, en papeles, ¿sí? Están en un gran centro de cómputos con una inmensa base de datos, ¿sí? Bien, vamos a la siguiente etapa. Perdón, pero yo estoy con mi alergia para variar. Después cuando suban el video, editen mi alergia, así no salgo sonándome la nariz. Bien. Lo mismo que les dije hace un rato, chicas y chicos, esta etapa de administración de datos, y tiene mucho que ver con la etapa anterior, con la etapa de integración, ¿sí? Pero ¿qué pasa acá? Acá en la organización, ¿sí? Hay que cuidar los datos, ¿sí? La información se convierte en un recurso valioso. Tengo que protegerla, ¿sí? No todo el mundo puede acceder a todos los datos, ¿sí? Los datos van a ser usados según quien lo requiera. ¿Está? Voy de vuelta con el sistema dactiloscópico. El operador que escaneaba la huella digital, ¿sí? Por ahí era un operador con escaso conocimiento en el ámbito delictivo, ¿sí? Entonces, ese operador que escaneaba la huella, por ahí no sabía leer una huella. ¿Está? Entonces, no le puedo dar acceso a la parte de huellas delictivas, ¿sí? Porque no tiene el conocimiento suficiente para leer esas huellas. Aquellas huellas que tienen que ver con los delincuentes y que solamente tengan acceso las personas, ¿sí?
que saben leer las huellas, ¿sí? Hace muchos años atrás había personas que accedían a ficheros que guardaban esas impresiones de huellas de personas con delitos. Las leían, ¿sí? Y buscaban a quién pertenecían y de ahí en más se actuaba judicialmente. ¿Está? De esa Profe, misma manera que sí, una consulta, saliendo del tema este. A sí, veces cuando algunas aplicaciones piden que nos saquemos, registremos nuestro rostro, ¿eso también sería algo parecido a esto? Como que algo esté claro, guardado en una base de datos de nuestras caras, por así decirlo, ¿o totalmente. no? Sí. ¿Quién habló? ¿Pablo? Sí, Pablo, yo. Pablo. Sí, sí, Pablo, claro que sí. El escaneo facial, primero que hoy en día forma parte para la seguridad de los dispositivos. Hay muchos teléfonos que los desbloqueas con tu cara, ¿sí? Claro, exactamente, pero yo no me refería a eso, sino a otras aplicaciones aparte Sí. de eso, que te piden a veces el escaneo de la cara, qué sé yo, no sé, algo así. Y Sí, eso está guardado en una base de datos también por nuestro documento. claro, claro, totalmente. Esa cara que se escaneó, eh, a ver, si esa cara te la escanearon eh, suponete, Claro, pienso por en la el, foto, sí, por la pienso foto que te sacan. ¿sabes en qué pienso, Pablo? Te doy este ejemplo, asociándolo con los sistemas. En el gimnasio, había un gimnasio que hace un tiempo entrenaba y vos te sacabas una foto con la webcam del gimnasio, dejabas tus datos y cuando te registrabas para pasar a entrenar, no tenías que pasar tu documento. Ponías tu cara en la cámara y si no tenías deuda pasabas. ¿Sí? ¿Está? Lo que vos Claro, toda esa decís, información se guarda en una base de datos también. Toda esa sí, info claro, que está diciendo. claro, claro, claro que sí. ¿Sí? No sé si escuchaste que hace poco detuvieron a un pedófilo, creo, en el subte, la policía de la ciudad de Buenos Aires, porque las cámaras del gobierno de la ciudad encontraron esa cara estaba guardada en una base de datos de delito, y bueno, dijeron, che, esta cara es la cara de este delincuente. Lo detuvieron, ¿sí? ¿Tá? O sea que cuando trabajen con base de datos van a ver que, de hecho, chicos y chicas, el Facebook, el Instagram, son bases de datos, ¿sí? Las fotos que ustedes guardan van a una base de datos, ¿sí? ¿Quién la va a ver? Mirá lo que dice la pantalla, Pablo. Utilización según requerimientos. ¿Sí? Profe, Si yo soy tu amigo en una red social, vos cumplís con esos requerimientos, vas a poder ver mis fotos. ¿Sí? Ahora, si no sos mi amigo, no vas a poder ver esa foto. ¿Por qué? Porque la base de datos está configurada para que accedan algunas personas, ¿está? Según los requerimientos. profe, Sí, Francisco habla. sí, Francisco, te escucho. Lo que estaban diciendo por el tema de la aplicación nueva del FaceApp, este de convertirse, los famosos que se convirtieron en mujer el hombre y viceversa, lo que Sí, estaban diciendo es que es muy riesgoso en ese sentido porque también lo que hacen es utilizar esos datos, o sea, así como es un juego, la gente también lo puede usar para lo que es una base de datos específica para hacer reconocimiento facial en determinados lugares o para utilizar su foto para determinados lugares, que eso también es importante poder tenerlo en cuenta al momento de jugar ese tipo de cosas, ¿no? Pasa lo mismo que con Instagram, no sé, hay un montón de redes sociales, ¿no? sí, 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 claro. Qué buena observación. Y tengan... Igual, Dale. perdón, igualmente con respecto a eso, yo creo que hay suficiente información de cada uno como para seguir acumulando, creo, porque tanto hablando del tema ese de no exponer la cara, en las aplicaciones esas y en el Facebook tenemos 200 fotos con nuestro rostro. Sí, sí, totalmente. A ver, algo que tienen que tener en claro hoy en día, ¿sí? Hay una frase que tienen que conocer que dice, en Internet todo lo privado se hace público, ¿sí?
Y si subiste una foto tuya en ropa interior o tu cara o lo que fuese, ya tenés que saber que esa foto perdió la privacidad. Por más que esté cerrada tu red social y que solamente tengan acceso a esa foto tus contactos. Y por más Ese que, contacto y por tuyo, más que lo borres, también va a quedar guardado. Por ejemplo, pero yo subo un ejemplo, se sube una foto así, y yo la borro a los, no sé, 10 minutos, igual queda guardada la base de datos, ¿no? la foto vos seguramente en tu red social no la vas a ver más. Pero pensá que en ese momento en que vos la subiste, vos la compartiste, alguien ya accedió a esa foto. Y además, ¿sí? Vos borrás la foto de tu red social, pero la foto físicamente sigue estando en los servidores de tu red social. ¿Sí? Este concepto que mucha gente todavía no se hace cargo. Todas las fotos que vos tenés en tu red social no están en tu teléfono, están en un servidor que está a decenas de miles de kilómetros de acá de la Argentina. ¿Sí? Profe, también pasó eso con respecto a Facebook. De hecho, tuvo un muy problema legal, un problema muy grande, cuando hackearon sus bases de datos y muchos datos privados fueron vendidos para tarjeta de crédito o para lo que son líneas de celulares y te llamaban de compañías que vos nunca habías dado el número de teléfono y empezás a preguntar, a indagar, porque no te llaman una vez, te viven llamando para venderte determinados productos y ahí es donde terminás de saber que alguien le dio el número de teléfono, vos no le brindás el número de teléfono a una compañía de Movistar para que te llame. Y bueno, ahí es donde está justamente el tema de la venta de datos sin tu consentimiento, ¿no? Pasa lo mismo cuando vos, no sé, a ver, hasta ahora nunca me pasó, pero sí escuché que pasa lo mismo con la tarjeta de crédito o cuando subís determinados datos muy valiosos, cuenta de bancarias y demás, y que ha pasado, igualmente eso ya ahora está un poco más regularizado, pero al principio era un problema, ¿no? Mucha gente no se animaba. Hoy en día, por el tema de la cuarentena, es fundamental que haya ese tipo de seguridad, porque hoy en día la mayoría paga todo por link o de forma inalámbrica, no todo el mundo tiene plata en efectivo. Entonces, en ese sentido es muy importante saberlo, ¿no? Conocer ese tipo de problemas. Totalmente. Por eso ahí te doy la palabra. Por eso la seguridad informática también es un tema que tenemos que abordar en la materia y que tienen que saber que es muy importante. ¿Sí? Eh, O sea, inclusive, igual, Francisco, cuando decís que sin nuestro consentimiento, los datos, ya al momento de hacernos una cuenta en WhatsApp, estamos dando nuestro consentimiento. En WhatsApp, en Facebook, en Instagram, en cualquier lado. O sea, Claro, sí, sí, entiendo. El tema, a es ver, una trampa, obvio. claro, bueno, ahí voy, ¿no? Yo, por ejemplo, le doy los datos a, no sé, qué sé yo, a el supermercado Día para poder comprar por internet, ¿sí? Y después de un año vos te olvidás de eso. Vos lo seguís utilizando como la app para poder ir a comprar y poder hacer las compras como cualquier ciudadano. Ahora, de repente te llaman de la tarjeta para ofrecerte la tarjeta Día. Y vos decís, y si yo no di mis datos para que me llamen para una tarjeta, yo nunca solicité una tarjeta, ¿por qué me estás llamando? ¿Entendés? A eso es lo que voy. ¿Por qué utilizan esa información para beneficio personal de la misma empresa? Eso pasó en su efectivamente. momento, pasó con Carrefour o con un montón de supermercados suelen pasar ese tipo de cosas. Te ofrecen tarjeta de crédito que lleva mantenimiento, ¿no? Obviamente. O inclusive las encuestas. Muchas veces te toman datos para las encuestas. ¿Sí? Tiene 2 segunditos para una encuesta y esos datos los venden después. Y lo que nos perjudica es que no tenemos un marco legal todavía que nos acompañe para proteger esos datos. ¿Sí? También vamos a hablar de la ley de habeas data. ¿Sí? Eh, bueno, Hoy, profe, justamente hoy, ahora que estamos hablando del tema, me fui a sacar una radiografía yo y me llega un mensaje al celular, ¿no? perdón, ¿quién habla, Gabriel? Gabriel, sí. Sí, dale. Un mensaje de texto que me decía que me comunique con urgencia a un número, a un abogado, ¿no? Un abogado, un tal abogado Gil, decía, y me daba el número. No sé, decía inminente aviso, no sé qué, y como que me quieren embargar el auto, ¿viste? Por una deuda que yo tengo. Entonces yo digo, el auto lo compré hace 6 meses.
¿viste? O sea, me asusté porque digo, a ver si todavía el auto estaba embargado, ¿viste? Y la quedo yo. Porque, bueno, resulta que lo llamo a un amigo que es abogado y le pregunto. Me dice, mira, Gaby, me dice, esto es muy trucho, me dice, es muy trucho, me dice. O sea, primero, mandar un SMS, me dice, no es una vía de comunicación en estos casos, me dice. No, no. O sea, si yo te quiero comunicar algo, no te voy a mandar un SMS. O te llamo, si no me atendés, te trato de contactar por otro lado, pero un SMS no te mando porque no sé si te va a llegar, me dice. Bueno, cuestión es que agarro y llamo al número ese. Resulta que me atiende una mina, una mujer venezolana, ¿viste? Por el acento le sacás al toque. Bueno, le comento. Y me agarra y me dice, bueno, espéreme un cachito, dígame su número de coso, estaba hablando con el estudio jurídico tal y tal, me dice. Bueno, le paso el número de documento, me dice, espéreme un cachito. No sé, me hizo esperar como 20 minutos. Y me agarra y me dice, no, es que usted tiene una deuda en Coppel, me dice. ¿Sabe, profesor, cuánto debo en Coppel? 1.500 ¿Cuánto? pesos. Claro, claro. 1.500 pesos. A ver, me van a embargar el auto por 1.500 pesos, ¿viste? Me pareció todo rarísimo. Digo, Sí, que encima, bueno, agarro, lo llamo al pibe este abogado y le comento. Me dice, no, Gaby, olvídate. Agarra, tira el número y el mensaje que me mandaron, porque yo le mandé una captura al muchacho este. El número y el mensaje por Google, y era un número trucho, y no sé a cuántas personas le están haciendo el mismo chamullo. Sí, claro. Viste como esto es muy parecido a lo que le pasó al país con los fondos buitres. Hay muchos estudios de abogados que compran deudas, ¿sí? Que compran deuda, ¿sí? Y bueno, después tratan de embaucarnos con esto. Claro, Eh, uno de los muchachos a los que le pasó decía, él tenía una deuda en Italcred del año, no sé. sí, Cuestión viejísimo. es que dice el muchacho este que la deuda no la terminó de saldar y Italcred presentó quiebra, no sé cómo fue. Bueno, por lo tanto se Compran la cancela. deuda. Claro, por lo tanto se cancela la deuda. Bueno, ¿Sabés lo dice, que es importante, Gabriel? Que por ahí la próxima vez tratar de no dar tus datos, ¿sí? Y como dijo tu amigo abogado, si realmente el asunto es formal, se van a comunicar de otra manera con vos, no con un SMS. Pero bueno, claro, sí, sí, yo me imaginé porque digo, no puede ser que me esté mandando este mensaje, ¿viste? O sea, y si yo no claro, tenía el teléfono, si yo o sea, no usaba más ese número, seguía todo, todo claro, seguía su... claro, seguía todo su red. Encima abajo me pone como frutillita, último aviso me ponen, ¿viste? Bueno, bueno, seguimos con, con la presentación de PowerPoint, ¿sí? Ya esta es la anteúltima etapa, ¿sí? Esto de que la información tiene que ser protegida es un recurso valioso, no todos tienen que acceder a todos los datos, ¿sí? Si trabajo para una organización que tiene varios departamentos, no sé, el área contable, el área de ventas, el área de personal, ¿qué le interesa al área de personal cuánto se vendió hoy? Entonces, los datos del área de ventas que solamente sean visibles para el personal del área de ventas. Con esto tiene que ver, sí, el acceso a la información según los requerimientos. ¿Sí? Bien. Y bueno, la etapa de madurez, acá tenemos que pensar que el sistema es un Stradivarius, un violincito de orquesta que está funcionando perfecto, ¿sí? La informática ya está establecida en los niveles más altos de la organización, aparecen los sistemas expertos, estos sistemas estratégicos que vimos hace algunas clases, ¿sí? Es notorio que si me encuentro con estos sistemas y tengo que pensar que ya estoy en la etapa óptima del sistema, el sistema ha madurado. Bien, es importante que distingan que las redes van a aparecer, ¿sí? ¿Por qué? Y porque hoy en día tengo que estar conectado, ¿sí? Las telecomunicaciones tienen que formar parte de la organización, ¿sí? Primero, para proteger mis datos, ¿sí? Dentro de la empresa. Y después para proteger mis datos, para que no accedan desde afuera,
pero a la vez poder participar, poder estar en esta sociedad globalizada. Saber qué le pasa a la competencia, contactarme con mis proveedores, con mis clientes. Las redes son fundamentales. Vamos a trabajar mucho con redes, ¿sí? La segunda parte del año, mucho de redes, ¿sí? Bien. Y eso que dice tercerización tiene que ver con que ya a esta altura, y bueno, la gerencia ya está más relajada, que se trabaje menos en torno a lo que tiene que ver con la infraestructura para los sistemas, y ese trabajo empieza a tercerizarse. Se le paga a una empresa para que lo haga. ¿Sí? No tengo mucho personal en el área de sistemas. Tengo poco personal que lleva adelante todo el sistema, pero lo que tiene que ver con infraestructura y acceso a los datos lo tercerizo. El soporte técnico también, ¿sí? ¿Está? El trabajo freelance, desde fuera de casa o tercerizado, ¿sí? Personas de otras empresas trabajando en mi organización. Bien, esto es lo que tiene que ver con la última etapa, ¿sí? Características, entonces marquen esto. Las redes bien presentes en esta etapa. Se cae la red y colapso, me vuelvo loco, ¿sí? Tengo que estar conectado. Son importantísimas las redes en la organización, ¿sí? Los sistemas expertos, aquellos que están en la cúspide de la pirámide, ¿sí? Y bueno, un poquito teniendo que ver con esto, la informática bien presente en esos niveles altos. ¿Está? Bueno, básicamente de todo esto que hablamos tiene que ver la guía, ¿sí? Lo que me interesa a mí es que lean la guía y que esto que compartimos hoy se entienda, ¿sí? Cuando hagan los resúmenes, de vuelta les digo, subrayen, hagan mapas conceptuales, escriban lo que subrayaron, ¿sí? No dejen todo para último momento, ¿sí? Y tengan en cuenta esas etiquetitas que les marqué en cada una de las 6 diapositivas, ¿sí? Acuérdense, no todas las organizaciones, ¿sí? No todos los sistemas tienen las etapas bien definidas, ¿sí? Pero sepan que de alguna manera u otra, desde el inicio hasta la madurez, por todo esto que yo les conté pasamos, ¿sí? Entonces, bueno, más o menos tienen que saber. A ver, les digo, chicos, chicas, me encuentro administrando las bases de datos de la organización. ¿En qué etapa del sistema estoy? Y, profe, estás en la etapa de administración de datos, en la quinta, antes de llegar a la madurez. Que sepan identificar eso. ¿Está? ¿Se entendió, muchachos? Sí, 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 profe. sí, lo voy diciendo. Profe, ¿le hago una mini consulta? Sí, ¿quién me pregunta? Yo, Pablo Costa. Pablo, decime. ¿Este año vamos a ver algo de lo que es base de datos? No, no. Base de datos lo tenés puntualmente como una materia que se llama base de datos. Ah, Lo pero tenés no es de primero. No, no, no. El primero, a mí me hubiera gustado trabajar con base de datos, pero no vamos a llegar con un montón de cosas que tenemos para ver, que tienen más que ver con la materia, la seguridad, todo el entorno digital, ¿sí? Estos nuevos conceptos de comercio electrónico, negocios en línea, ¿sí? Redes, ¿sí? No creo que lleguemos a ver algo de base de datos. Vamos Perfecto, a entiendo. ver sistemas de backup, de resguardo de la información, ¿sí? Pero no creo que lleguemos a ver base de datos. De hecho, tienen la materia base de datos en segundo año, ¿sí? Bien, ¿alguna otra pregunta que me quieran hacer? Profe, a esto que vimos hoy lo va a subir también al campus después. Estas diapositivas, ¿querés que las comparta, Gisela? Sí, estaría bueno, como para Bueno, dale, tener más ahora les pongo un nombre y detallado, digamos. la voy a subir al Classroom y por mail hoy, y mañana cuando sepamos que el sistema, que la plataforma institucional
fue migrada correctamente, mañana lo subo a la plataforma del instituto. ¿Sí? Buenísimo, profe, gracias. ¿Se entendió, Gisela, todo esto que vimos hoy? Sí, profe, más o menos. Yo no llegué a leer la última guía que dio, pero voy a tratar de hacer los resúmenes. Bueno, sí, tratá de no quedarte en el tiempo, porque después leer las 3 guías juntas, por más que no son muy largas, porque no les di guías muy extensas, y va a ser un poquito más complejo, ¿no? Leer 3 que leer una. Sí, sí, profe, las anteriores Bueno, las leí. La última que había dejado en el campus no llegué a leerla, pero las otras sí. bien. Pero veo si Bueno, esta semana entonces ya me pongo al día. les cuento que la semana pasada le mandé un mensajito a ver que tengo un mensaje acá de alguno de ustedes. El año que viene con Lucas Carnero, ahí está, sí, Javier está contando que tienen base de datos con el profe Carnero. Lo que les decía, que hablé con la directora la semana pasada, ustedes van a ser evaluados, ¿sí? Van a ser calificados, pero no van a ser calificados con nota numérica, ¿sí? Ella tuvo una reunión con el inspector de educación superior, ¿sí? Y el modo de evaluarlos, ¿sí? Tiene que ver con bien para aquel que más o menos cumplió con las consignas que se plantearon, muy bien para aquel que realmente pueda llegar a promocionar eh, la materia, y no se pone mal, ¿sí? Sino como hay que poner un no participó o un no realizó para aquella persona que no hizo la evaluación o que le fue mal, ¿sí? Contemplando todo esto que tiene que ver con el acceso a las plataformas, problemas con la conectividad, ¿sí? Yo esto lo sabía ya desde hace algunas semanas porque en educación terciaria, pero en docencia, yo soy profe también de un profesorado de matemática, nos habían bajado esa línea, ¿no? Hay que evaluar, pero no hay que calificar con nota, ¿sí? De todas maneras, o sea, ustedes cuando reciban la evaluación se van a encontrar con un bien o con un muy bien. De todas maneras, yo para mí voy a guardar una nota numérica. ¿Tá? A mí me va a servir de acuerdo, yo voy tomando nota de todos los que se conectan, de todos los que participan, del feedback que generamos en la materia, ¿sí? Así que a mí me interesa que estén atentos a la materia, que participen, que sean ustedes un poquito también los que me ayuden a llevar la materia adelante, ¿sí? Bueno, nada más. Si Profe, me quieren... Sí. ¿y la nota numérica la va a compartir con nosotros o la va a tener No, solamente para usted? yo a ustedes solamente les tengo que pasar el bien o el muy bien, nada más. O el no realizó o el no... Ah, No, por no me acuerdo la eso. nomenclatura. Pero va a haber ¿Cómo? una nota, pero nosotros no la vamos a conocer, ¿sería? No, no, no. Va a haber, la nota sí existe, pero no es una nota numérica. Es una nota que va a Ah, ser o un bien o un muy bien o un no participó. ¿Sí? Que no, ah, no es no participó, pero no recuerdo ahora el nombre. muy bien sería para promocionar la materia que se pueda promocionar o... Yo creo que sí. Yo voy a tratar de que puedan promocionar a aquellos que realmente las evaluaciones están muy bien. El muy bien es un 9 o un 10, ¿sí? O un 8. Vamos a poner hasta un 8 también, ¿no? Si tienen muy bien los dos parciales, lo más probable es que promocionen. Yo la materia, ¿sí? Esta materia no es promocionable, pero aquellos alumnos que hacen los dos parciales y en los dos parciales se sacan muy bien, ¿sí? En vez de dar el final, ¿sí? Seguramente ese final va a ser un trabajo práctico o alguna monografía, ¿sí? No va a ser un final escrito. ¿Está? Excelente. Bueno.
Así que eso, acuérdense de eso, ustedes cuando tengan que anotarse para dar final, tienen que anotarse, ¿sí? Porque la materia no es promocionable, ¿sí? Yo lo pauto con ustedes de acuerdo al desempeño y bueno, si los parciales realmente están como para que promocionen, sí, se puede promocionar la materia, ¿está? Profe, consulta, ¿el Buenísimo, parcial profe. cuándo era? ¿Cómo? De vuelta, pregúntame. Bueno, el parcial, ¿cuándo era? El parcial era el julio, el 13 de julio creo que les había dicho. Sí, el 13 de julio me parece. Lo tengo anotado por ahí. Sí, el Sí, 13, profe. el 13. 13 de julio, sí. Lo tengo anotado por el pizarrón, pero 13 de julio, ¿sí? Bueno, sí, es el 13 de julio. Lo tengo guardado en una imagen, en una captura de pantalla. Bueno, gente, no les robo más tiempo, Listo, profe, ¿sí? listo. Profe, una consulta, la última antes de irnos. Ese muy bien, ¿por dónde lo voy a pasar? Lo voy a ¿El mandar por qué? cuando hagamos este parcial de ahora, del 13 de julio. Sí. ¿Cuándo tendríamos la nota más o menos? O esa calificación que usted está diciendo que va a dar. No sabés lo que me está costando llevar este proceso de contingencia adelante, Pablo. Me estoy volviendo loco con tanta Bueno, convocatoria. listo. Está bien, está bien. No sé, por ahí una semana, 15 días. No, claro, pero no sería más que nada el tiempo, pero ¿por dónde lo mandaría? ¿Lo mandaría por mail? Algo de eso. Sí, se los comunico por mail o mando una planilla con las notas de todos al grupo. ¿Sí? Ok, No habría problema. O por ahí usamos la mensajería de la plataforma y les comunico por ahí. ¿Sí? Bueno, a ver qué me queda por acá. Nada, me queda saludarlos, ¿sí? Que, que no aflojen, que le sigan poniendo pilas y seguimos conectados. La clase que viene seguimos con este tema. ¿Está? Así que si tienen alguna duda o quieren ser ustedes los protagonistas de la clase, estaría bueno que me planteen qué puede pasar en la etapa de control, en la de integración. ¿Sí? Vamos a ver cómo nos manejamos. ¿Sí? Bueno, los saludo. Buena semana. Bueno, No, profe. Bueno, Sí, profe,